pueda, ¿verdad? Eliezer, vos me dijiste que querías ver todo, así que yo preparé así para ver desde el comienzo. No sé si todos están de acuerdo en eso. Y después podemos, a medida que avanzamos, me pueden tirar sus ejercicios que quieren que haga y que podemos ver juntos. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí. En el chapter 1 comenzamos con em, la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? Que dice que la masa total se mantiene igual, se mantiene constante durante un cambio químico, ¿verdad? Acá tenemos un primer ejemplo que agarré. Me parece que acá tengo un ejemplo que dice, when a mixture of aluminum powder and iron oxide is ignited, it produces molten iron and aluminum oxide. Bueno, les voy a decir en español. Cuando se mezcla el aluminum powder en iron, se obtiene un resultado. Ahora vamos a empezar que dice que aluminum es mezclado con iron oxide y se obtiene sí, voy a poner acá por aquí. Dice que al final se tiene aluminum, iron. Reaccionan estos dos y se obtiene iron, aluminum oxide y una cantidad de iron oxide que es indeterminada, ¿verdad? Al principio tenemos esto de aluminio, tenemos esto de iron y al final tenemos esto de iron, esto de aluminum oxide. Y te pide que cuál es la masa del iron oxide que no reaccionó y que sobró, básicamente. Entonces, ¿qué sabemos por la ley de la conservación de la masa? Que básicamente la masa se mantiene antes de la reacción y después de la reacción. Y con esto podemos hacer básicamente una regla de tres, una suma y resta, ¿verdad? Que sabemos que sumando esto y restándole esto, deberíamos obtener la cantidad de iron oxide que no reaccionó, ¿verdad? Creo que esto va... Okay. Esto es básicamente lo que pasa con la ley de la conservación de la masa. Y podemos ver este otro ejemplo que básicamente es lo mismo. Te habla de un antiacid tablet que pesa 0,853 gramos, que contiene calcium carbonate
como ingrediente activo y se le agrega una solución de 56,519 gramos y lo que pasa es que ocurre una reacción, justamente acá dice carbon dioxide gas was released producing a phase, o sea que al mezclar estas dos reacciones hubo un cambio químico que hizo que parte de la masa se pierda, que eso sí puede pasar cuando reacciona, la masa en este caso se evaporó, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra reacción en calcio carbonate. Que es lo que teníamos al comienzo. Usando esto, se le mezcla una solución ácida. Voy a poner acid solution. Y como al agregarle esto, lo que ocurre es, al agregarle esta solución ácida se pierde esta parte de carbon dioxide. Vamos a agregarle acá con un menos, ya que se pierde. Y esto es lo que no sabemos, ¿verdad? Y todo esto resulta en una solución que pesa esto, ¿verdad? Ponemos acá. En este caso, por ejemplo, no te dice en qué reacciona. Solo te dice cuánto pesa el elemento resultante, ¿verdad? Entonces lo mismo. Vamos a hacer... Tenemos que... Hacemos esto y podemos así hallar el cuánto de carbon dioxide se perdió, ¿verdad? Esto sería 0,22 gramos. Esta parte bien, ¿verdad? Sí. En lo siguiente que se habla en el capítulo 1, no se habla mucho de... se habla de la conservación de la masa y después también hay problemas de conversión de Celsius a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Para los dos se tiene la fórmula que está en el libro. Para Fahrenheit es TC, que es tu temperatura Celsius original, y así, 32 Fahrenheit. Y para Celsius, para Kelvin es TC, temperatura original en Celsius, y en estos ejercicios básicamente es una aplicación de fórmula, ¿verdad? En la parte que te pide cuál es la temperatura en Kelvin y cuál es la temperatura en Fahrenheit, creo que podemos pasar esa parte. Sí, están de acuerdo. No sé si hay más dudas del Chapter 1. Si quieren ver ejercicios del Chapter 1, pásenme, podemos hacer. Pero eso es lo que yo miré y vi que estaban en el Chapter 1, ¿verdad? Aplicaciones de fórmula y ejercicios como estos dos primeros de reacciones y de conservación de la masa. Nada más que eso. Entonces pasamos al Chapter 2. En el Chapter 2 habla mucho de nombrar elementos. No sé qué tal están ustedes con esto de nombrar elementos. 0. Mal. Esa es la parte que no entiendo, la verdad. Ok, vamos a ver esta parte.
En el libro se explica bastante bien, o sea, si se toman un poco el tiempo de leer, puede ser que entiendan mejor. Igual, creo que más que nada es practicar. Y hay muchas cosas que se memorizan. Y, por ejemplo, química es mucho de recordar y con el tema de practicar muchas veces muchos nombres, todas esas cosas se te quedan. Entonces, nada más que eso, vamos a practicar ahora uno de los ejercicios. Comenzamos con estos que elegí, que te pide el ejercicio que nombremos estos elementos. Como pueden ver, acá todos son elementos, es un solo elemento, ¿verdad? Em, este 2 positivo que tiene acá arriba sería su valencia, que se dice en español, en inglés tipo sería su charge, y dependiendo si es un metal o un no metal, es un anión o es un cation, ¿verdad? Em, para los para los para los metales son cationes y para los no metales son aniones, ¿verdad? Porque los metales son los que dan y los cationes, y los no metales son los que reciben normalmente, que son los aniones. El primero, comenzamos nombrando normalmente, ¿verdad? El nombre del compuesto, que tienen que saber en inglés. Eso nomás lo que puede ser que sea un poco más difícil, que algunos nombres cambian cuando es en inglés, ¿verdad? Entonces, este Mn es manganeso, en inglés es manganís. Magnis. Magnesio, perdón. Magnesio. Cuando nosotros nombramos estos elementos únicos, nosotros vamos a llamarlos iones, porque todos esos son iones, son elementos, que no es una reacción, no es un compuesto de dos elementos, es solo un elemento. Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos por el nombre, le ponemos la valencia que ellos utilizan y le ponemos ion al lado, ¿verdad? El de abajo es níquel. Así básicamente se va a hacer todo níquel, con valencia 2. Ion. Este es cobalto. Cobalt 2 ion. Y este es hierro. Iron 3. Seguro sabrán que algunos metales y no metales tienen más de una valencia, ¿verdad? Por ejemplo, los metales del primer y segundo grupo tienen los dos la misma valencia que su grupo, ¿verdad? Los metales del primer grupo todos tienen valencia 1. Los metales del segundo grupo tienen todos valencias 2. Y los del tercer grupo ya cambian sus valencias, algunos tienen más de una valencia, y en los no metales tienen todos valencias diferentes. Entonces, estos los de acá arriba son las valencias y los charge. Para nombrar compuestos, estos por ejemplo ya son compuestos, ya son dos elementos que reaccionaron, ¿verdad? Mira, Acá, sí. tengo una pregunta. Siempre se lo pone ion, no importa, no cambia nada. Acá no importa. Porque Siempre. ion significa que es tipo una partícula nomás. Entonces, tipo, es un elemento, es un ion de manganeso. Ion de níquel. Cuando es así solo, sí es ion. Dale, gracias. Bueno, cuando tenemos una reacción química, acá lo que pasa es que hay un intercambio de valencias, ¿verdad? Nosotros tenemos dos compuestos, tenemos un metal y un no metal, ¿verdad? Y lo que pasa normalmente es que se intercambian las valencias.
¿Hicieron una pregunta? Ah, no. Ahí. Ok. Lo que pasa acá es que se intercambian las valencias, ¿verdad? La valencia de, en este caso, el arsénico, pasa a ser, pasa acá abajo, ¿verdad? Se intercambian en cruz. Y la valencia del bromo pasó ahí abajo también, ¿verdad? Eso es lo que pasa. ¿Cómo vamos a llamar este? Siempre vamos a llamar primero por el metal, en este caso el arsénico. Arsenic. Y al no metal o a la partícula, al elemento que tenga más de un mol, ¿verdad? Porque en este caso ya no sería valencia, porque cuando pasa abajo significa que hay más de una molécula de ese elemento. Vamos a llamar, su nombre va a ser de acuerdo a cuántos moles tenga. Por ejemplo, acá bromo tiene 3, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su nombre? Entonces va a ser tribromide. Tienen valencia IDE cuando es un intercambio entre un metal y no metal. O sea, el más común es IDE. Tienen la mayoría de valencia IDE. ¿Cómo se dice? Terminación IDE. Quiero decir. El sufijo. Sí, del sufijo eso. Esto puede cambiar por mono cuando es 1, pero el 1 no hace falta poner. Si hay 1, no hace falta poner mono bromide. Tipo, puedes dejar nomás así bromide. Después está dibromide, tri, tetra cuando es 4, penta cuando es 5, hexa cuando es 6, hepta cuando es 7 y así sucesivamente. Entonces eso. Para el segundo, por ejemplo, acá nosotros tenemos 2 moléculas de fósforo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este? Vamos a empezar con un D, porque hay 2. Y fósforo en inglés es o algo así. Creo que es así. Y acá el oxígeno se le llama oxide. Como hay 5 moléculas, hay 2 O. Pentoxide, ¿verdad? Y acá al final tenemos silicon. Y como hay 2 de oxígeno, dioxide, ¿verdad? ¿Qué tal esta parte? No hay una pregunta o algo. Esta parte de nombrar. No. Por ahí si tienen otros ejercicios, dudas que me preguntan por qué este se llama así o algo así, pásenme, vamos a ver. La siguiente parte. Ay, Sí. va a cambiar en algún momento, por ejemplo, el sufijo de el oxígeno, por ejemplo, puede cambiar. Sí puede cambiar. El tema es que hay muchos tipos de reacciones y cada tipo de reacción tiene un nombre diferente, pero creo que no sé si se enfoca tanto en eso el libro. Por ejemplo, hay mucha teoría. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, hay una reacción que se llaman los anhídridos, que es cuando un no metal cuando se mezcla un compuesto, un no metal, espera, ¿cómo se llamaba? Bueno, por ejemplo, están los anhídridos, que se mezcla cuando es un no metal y
Oxígeno. Hidróxido creo que se llamaba. Que era un hidróxido con agua. Y los hidróxidos, por ejemplo, son un metal y un oxígeno, ¿verdad? Y ese no metal y oxígeno se mezcla con agua. Y ahí se forma un anhídrido. Y por eso es lo que yo te digo, que cada parte tiene un nombre diferente. Pero Ay, pero no creo que les llegue a pedir eso, porque en Lindsay tampoco nunca se puso a explicar cada uno. Yo me acuerdo de esto porque me acuerdo que vi en el colegio ya los diferentes tipos de reacciones, y eso no se da muy bien acá en el chapter 3, perdón. dale. Gracias. Tranqui. Lo máximo que me acuerdo que se preguntó en el examen era una parte que decía cuál de todos estaba mal escrito, y me acuerdo que había un ácido sulfúrico que estaba mal, su ¿cómo se llama? Su forma molecular, ¿cómo se dice? Su estructura molecular, ¿verdad? Viste que el ácido sulfúrico es H2SO4 y creo que estaba tipo HSO, no sé qué, ese ácido sulfúrico, y tenías que ponerle bien. Eso por ahí sale en el examen. Ya. Gracias. Dale. Después en el chapter 3 también hay acerca de balancear chapter 2. Hablan también de balancear ecuaciones. En esta parte les voy a enseñar cómo hacer. Básicamente, ustedes tienen que hacer elemento por elemento. No tienen que tratar de equilibrar así completo, porque no van a poder y se van a confundir. Entonces, como yo hago, por ejemplo, es que anoto cada elemento y voy viendo elemento por elemento cuántos moles tiene. De este lado, por ejemplo, o sea, el equilibrio es que de este lado y de este lado tengan la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces de este lado empiezo con la izquierda, ¿verdad? Veo que solo hay una partícula de un mol de sodio, y de este lado hay dos, ¿verdad? Acá veo que ya no está lo equilibrado en el sodio, pero voy viendo. En el oxígeno, de este lado acá hay uno, acá hay tres. Entonces hay cuatro de este lado. Y del otro lado acá hay tres, acá hay uno. Hay cuatro también. Este sí está equilibrado. A ver, ahora con el hidrógeno, de este lado hay uno, más dos son tres, de este lado. Y del otro lado hay dos. Y último con el carbono, que de este lado hay uno y del otro lado hay uno también. Está equilibrado. Bueno, pero como vemos acá el sodio y el hidrógeno están desequilibrados, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué podemos hacer. Como acá hay dos de sodio, directamente acá podemos multiplicar por 2, ¿verdad? Entonces acá se convierte en 2. Pero eso afecta el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? Porque este 2 le multiplica a todos estos que están acá. Entonces ahora vamos a tener en realidad 2 de oxígeno, 4 de hidrógeno, quiero decir, ¿verdad? De este lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vemos que de este lado tenemos 2 de hidrógeno. Yo puedo hacer esto. Multiplicar por 2. Eso se convierte en 4. ¿Verdad? Y ahí ya está equilibrado. A ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, espera un poco. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, sí está equilibrado. 5, sí, está bien. Solo que este hay 5 y 5. Ahí está. ¿Qué tal esto? Bien. Esa parte no es muy difícil. Vemos ahora en el segundo, entonces,
volvemos a hacer paso por paso. De este lado de la izquierda tenemos 1, de la derecha tenemos 1. Cloro de este lado tenemos 4, del otro lado tenemos 1, hidrógeno de este lado tenemos 2, y del otro lado tenemos 1, y oxígeno que de este lado tenemos 1, y del otro lado tenemos 2. Lo que necesito equilibrar entonces sería el cloro. Yo creo que directamente ya podemos hacer esto. Entonces acá hay 4 y 4 de cloro. Y esto sería 4 de hidrógeno. Entonces podemos multiplicar acá por 2, ¿verdad? Esto se convierte en 4 de hidrógeno de cada lado y en 2 de hidrógeno de este lado y 2 de hidrógeno de este lado. Bien. En el siguiente, este 2 que está acá, por ejemplo, ese le afecta a cada uno. Bueno, entonces empezamos otra vez. Tenemos calcio 3 de este lado. Del otro lado tenemos 3 también. Fósforo vamos a tener 2 de este lado. Del otro lado 2. El oxígeno vamos a tener 8, ¿verdad? De este lado. Y del otro lado tenemos 1. Carbono tenemos 1 de este lado y del otro lado 1 también. Bueno, entonces comenzamos. Acá podemos comenzar. Acá este es directo. Tenemos 8 acá. Tenemos 8 CO. Tenemos 8 de oxígeno acá. Entonces acá nomás le vamos a poner un 8. Y estos dos se convierten en 8 ahora. 8. Y esto ya está equilibrado. Y último, hacemos este. Ese, que hay 1. Oxígeno, que hay 2 de la izquierda y 3 en la derecha. Y eso nomás. A ver qué podemos hacer acá. 2. A ver. Sí, le puedes poner 2 al oxígeno a la izquierda y a la derecha le pones 2 al H2O y va a ser 4 y 4. Así. Sí, ¿verdad? Sí, pero acá por ejemplo va a tener 4 de hidrógeno. Y acá me va a faltar 2. Y acá me voy a tener 2 de azufre y voy a tener que poner un 2 acá. Y se desequilibra otra vez, porque acá voy a tener 4 de hidrógeno, más otros 2 son 6. Y acá tengo 4 de oxígeno, quiero decir. Acá tengo 4 de oxígeno, más otros 2 son 6. Y de este lado tengo 4. Ya. Ahora un poco, pero puedo cambiar este por un... Ahí creo que está. ¿Verdad? Ahí tengo 4 de hidrógeno de este lado. Y del otro lado tengo 4. Tengo 2 de azufre, 2 de azufre. Y acá tengo 6 de oxígeno. Y acá tengo 4 de oxígeno, más 2 de oxígeno son 6. Ahí está. Y así. Ven cómo tienen que hacer tipo
elemento por elemento para ir viendo, porque tocas uno y se desequilibra otro. Entonces, viendo uno a uno es mucho mejor que tratando de equilibrar todo así al mismo tiempo, ¿verdad? Y así. Creo que hay más ejemplos acá. Esto es todo así. Acá agarré otros ejercicios, pero para mí que son bastante fáciles. En este, por ejemplo, te dice un sample de natural chlorine que tiene un atomic weight de esto. Consiste en... tienes 2 isótopos. ¿Saben lo que son los isótopos? No. Básicamente los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, o sea, el mismo número de protones, pero tienen diferentes números de neutrones, ¿verdad? O sea que pueden tener el mismo número atómico, pero pueden tener diferentes masas. Pueden tener diferentes números de masas. Entonces, como que un elemento puede tener otro elemento, un isótopo, o sea, sería tipo el isótopo de ese elemento que tiene el mismo número atómico, pero tiene un número de masa diferente. ¿Entienden? Por ejemplo, acá te dice que hay natural chlorine y hay 2 isótopos. Está el clorín 35, clorín 37, que no sé qué significa, pero tiene 2 isótopos. Y nos da el atomic weight, o sea, el peso atómico del natural, ¿verdad? Y nos da la masa del isótopo clorín 35. Y te dice cuál es el average atomic weight del chlorine sample, en el que se mezcla átomos de clorín, del natural chlorine y del sample de clorín 35. Entonces, en este, por ejemplo, el atomic weight va a ser el average entre esos dos nomás. Entre el natural chlorine, el peso del natural chlorine y el peso del isótopo, de su isótopo. No sé si voy a entrar acá. Sí. 96. Bueno. Entonces tengo su atomic weight. Que sería... A ver, no tengo la respuesta. No tengo mi calculadora. Alguien puede calcular. ¿Me pueden calcular esto? Porque no tengo calculadora. Ok. 35,210. ¿200 cuándo? ¿210 dijiste? Sí, 210. Ok. Bueno, entonces... average atomic weight. Y en el siguiente ejemplo dice un sample de etanol C2H5OH contiene tantos átomos de hidrógeno dentro de eso, ¿verdad? How many ethyl alcohol molecules are in this sample? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Tienen una idea? Básicamente nosotros sabemos que dentro de una reacción nosotros podemos saber cuánto de cada elemento hay dentro de eso. Y lo mismo al revés, ¿verdad? Si tenemos un sample de tantos, nosotros sabemos cuánto contiene de hidrógeno dentro de este, nosotros podemos saber cuánto de esto hay gracias a esto. ¿Cómo podemos hacer? Bueno,
tenemos acá hidrógeno y vemos acá cuántos de hidrógeno hay en esta reacción. Sabemos que hay acá 5, acá hay 1, acá hay 6. Esto es átomos TH. Y multiplicamos por la reacción. Se va el hidrógeno. Y este básicamente va a ser el número de átomos de etilalcohol que haya acá en este sample. Básicamente. Después tenemos acá unos ejemplos otra vez de write fórmulas, para escribir fórmulas que te den el nombre. Y en el nombre te dice todo, así que ¿por qué no me dicen la respuesta de estas partes? En el de arriba, al final lo que tenés es los átomos o las moléculas. Los átomos. Es la cantidad, o sea, los átomos de etilalcohol que hay en este sample. Porque viste que dice tipo, en este sample de etilalcohol hay... ¿Ese sería el número atómico o tipo átomos? No, es átomos nomás, no es número atómico. No, no tiene que ver. Átomos sería tipo la cantidad de... Se podría decir moléculas que hay de esta reacción completa en este sample que se dio. ¿Entendés? ¿Cuánto de cantidad? Y el atoms creo que se mide en G sobre mol, ¿verdad? Entonces sería como la cantidad, ¿verdad? ¿Está bien eso? Sí, yo entiendo. Bueno, me dicen la respuesta de esta parte. En el primero dice nitrógeno tribromide. ¿Cómo va a ser? NiBr3. En el segundo, Y el símbolo del xenón y 6 fluor. xenón es X. E. Sí. El tercero es carbon y el monóxido, que en realidad no hace falta poner mono. Pero por si le pones uno, ya saben eso. Acá es así. ¿Verdad? Tengo una pregunta. Sí. Se le pone el 2 al lado. Ah, significa- sí. Ah, XD. Me distraje. Sí. Así está. A la derecha. Porque si pongo acá, pues cantidad de moléculas. Y si es de este lado, es la carga que hay dentro de esta reacción. Es diferente. Tenemos nitrógeno. Nitrógeno es N. 2 de oxígeno. 2 de nitrógeno. Y... ay. Boro. ¿Verdad?
¿Qué tal esta parte? Bien, Sí, dale. Eso nomás hay en el chapter 2. Vamos a empezar a ver el chapter 3 que ya tiene un poco más de cálculo, un poco más de matemática, ¿verdad? En el capítulo 3 se habla de fórmulas químicas, ecuaciones, masa molecular, la fórmula de masa, todas esas cosas, ¿verdad? En el primer, o sea, hay diferentes tipos de ejercicios y eso sí o sí vas a leer en el examen uno de estos tipos de ejercicios que se presenta, ¿verdad? Nosotros tenemos la fórmula de mass percentage, que es saber cuánto por ciento de masa de un elemento hay dentro de una reacción química, ¿verdad? Les voy a ir mostrando con ejemplos así entienden mejor, ¿verdad? En el primer ejemplo, por ejemplo, dice calculate the mass percentage of elements in CH2O. O sea, cuánto mass percentage hay de C dentro de esa reacción, de H dentro de esa reacción y de O dentro de esa reacción, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a hacer es cuánta masa hay dentro de esto. Y eso nosotros podemos calcular porque nosotros tenemos los, los pesos de cada uno de los elementos. No sé si tienen su tabla periódica con ustedes. Creo que les deja rendir con tabla periódica. Entonces pueden ver ahí la masa. Básicamente lo que se hace es... No nos deja, ¿Cómo? no nos deja. Nos dijo que ella nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces les voy a dar el no, y número... sí, nos va a dar una tabla periódica, pero tipo que ella haga con lo que necesitamos nomás. No que tenga todo lo que una tabla periódica normal tenga. Ay, sí, porque viste que algunas tablas periódicas tienen nombres de compuestos detrás de la tabla. Entonces creo que es por eso. Bueno, primero lo que hacemos acá es sumar las masas de dentro de este H2O, CH2O. Sabemos que cuánta masa tiene el carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Si vos te fijas en la tabla periódica, vas a ver que hay un numerito ahí adentro que dice 12,011. ¿Verdad? Esa es su masa. Esa es la masa que vamos a usar ahora. ¿Cuánto tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene 1,0 algo, no sé qué. 008, puede ser. Pero como hay dos moléculas de hidrógeno, por 2. Y el oxígeno tiene 15,9. 16 podés redondear. Y sumando todo esto, redondeando también, vemos que la masa total de este compuesto CH2O tenemos 30 gramos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar el porciento de cada elemento dentro de esto? Vamos a ver. Primero que nada, la masa del elemento. Bueno, acá dice mass of A in the whole, o sea, la masa de A. Vamos a empezar con C, ¿verdad? Con el carbono. ¿Cuánto de masa dijimos que tenía el carbono? Supongo que la profe tipo le va a poner así, tipo 12, H1 o 16. Entonces ustedes saben eso y tienen de referencia. Entonces, ¿cuánto tiene el carbono? Tiene 12. Y le dividimos con la masa de el total, 30 gramos. ¿Verdad? Por 100%, acá está la fórmula,
obtenemos que el carbono consiste en un 40% de esta reacción química, ¿verdad? Vamos entonces con el hidrógeno, donde hacemos lo mismo. Sabemos que acá hay 2 gramos porque hay 2 moléculas de hidrógeno, dividido 30 por 100%. Tenemos que el hidrógeno consiste en un 6,73% dentro de esta reacción química. Y después tenemos el oxígeno, que tiene 16 gramos de masa. Dividimos con la masa total por 100. Nos da que el oxígeno es un 53,3% de esta reacción química. ¿Qué tal esto? Bastante straightforward, diría mi amigo Paulo. Está sencillo todavía. ¿Está bien? Sí. Sí. Vamos a pasar al siguiente tipo de problema que aparece, que es percentage composition, que es básicamente hallar también cuánto por ciento hay de cada elemento, solo que esto va a ser dentro de una reacción. Por ejemplo, en este ejercicio dice, el ácido acético contiene CHO, perdón, esos elementos contienen el ácido acético. Y en un sample de 424 miligramos, miligramos de ácido acético es quemado. It's completely burnt. Y esto da, it gives 6,21 miligramos de carbon dioxide y 2,54 miligramos de agua. Todo esto es una reacción química, ¿verdad? El sample original es quemado. Creo que se ponía así cuando era quemado. Y esta reacción da, bueno, voy a poner 6,21 miligramos de carbon y 2,54 miligramos de agua. ¿Verdad? ¿Cuál es el mass percentage de cada elemento dentro de del acetic acid? ¿Verdad? O sea, te da toda una reacción para que vos halles el mass percentage de cada elemento dentro de ese y ¿saben por qué, por ejemplo, yo no puedo agarrar y hacer, por ejemplo, CHO, así como hicimos acá? Porque acá, por ejemplo, no me da la estructura, no me da la forma, tipo la estructura, ¿cómo se llama? El nombre molecular de la fórmula molecular del acetic acid. O sea, yo no sé si acá hay un 4, hay un 6, hay un 2, qué sé yo. Entonces, yo no sé, no puedo agarrar y hacer lo mismo que yo hice acá en el primer paso, por ejemplo. Entonces, en cambio, me da toda una reacción como para que yo halle el mass percentage de cada elemento dentro de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Pero para saber la masa total, digo, con lo que hay que dividir, que hay que sumar todo. ¿Cómo? Dice que se divide entre la masa total. Bueno, el otro era 30 gramos. Y para Sí. saber ese como hay que sumar todo. No te entiendo bien.
Porque en el otro, por ejemplo, dice 30 gramos, o sea, se divide 16 gramos sobre 30 gramos que es el total. O esto no tiene nada que ver con eso. No puedo dividir por este 30 gramos porque justamente este 30 gramos es de este. Este No, ya 30 sé, gramos. pero en el segundo siempre como para saber la masa total. Porque Ay, acá te claro, da tipo la masa de cada componente. claro. Y lo que nosotros haríamos ahora es justamente ver, o sea, este tipo sería otra forma de saber el porcentaje sin que te dé la estructura normal, ¿verdad? Y te voy a mostrar, te voy a mostrar ahora. Vamos a comenzar, por ejemplo, sabiendo que yo, por ejemplo, de este CO2, yo puedo sacar cuánto de carbono hay dentro de este CO2, que es un resultado. Nosotros sabemos que este CHO, sabemos por la ley de la conservación de la masa que esto no se va a perder, esto se va a transformar, ¿verdad? Esto se va a dividir. Esta masa total acá que tenemos se dividió en un porcentaje de CO2 y se dividió en un porcentaje de H2O, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar cuánto de carbono hay dentro de este resultado. Eso sería lo más fácil de hacer, ¿verdad? ¿Cuánto de carbono hay dentro de acá? Y yo sé que todo el carbono se fue acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Agarro mi 6,21 que está en miligramos y tengo que pasar a gramos, entonces por 10 a la menos 3 gramos de CO2. Y esto, lo primero que tenemos que hacer es pasar a mol. Porque lo que yo quiero hallar es el gramo de... Bueno, les voy a mostrar completo. Lo primero que vamos a hacer es pasar a mol. Un mol de CO2 y el mol es la cantidad de masa que hay dentro de eso. Esto es para convertir a mol básicamente en cuántos gramos de CO2 hay acá. Y acá se suma otra vez como hicimos antes la masa. Sabemos que C tiene 12, C era 12, sí. O es 16. Entonces esto de acá va a ser 16 por 2 más 12. Siendo esto 44. ¿Verdad? Yo puedo hacer todo de una, así que les voy a mostrar todo de una seguido. Yo de este CO2 quiero sacar cuántos moles de carbono hay, ¿verdad? Yo no puedo sacar directamente cuántos gramos de carbono hay. Yo puedo sacar cuántos moles de carbono hay. Entonces, por eso yo agarro y primero lo que hago es pasar a mol. Este primer paso que hice, esta multiplicación que puse acá, es para pasar a mol. Entonces, este gramo de CO2 pasó a mol de CO2 para saber cuántos moles de carbono hay dentro de este mol de CO2, ¿verdad? Esto básicamente se va a ir yendo gramos de CO2, gramos de CO2, mol de CO2, mol de CO2. Entonces, Pregunta, sí, ¿viste para calcular cuántos gramos tiene CO2? Vos haces eso de el carbono pesa 12 y el oxígeno 16, 16 por 2 y después sumas, ¿verdad? sí, Ah, ya. eso mismo hice acá abajo. Ese va a Y ser los gramos que hay de... ya, ¿y por qué vos multiplicaste otra vez por un mol de C sobre un mol de CO2? Porque justamente lo que yo quiero hacer es sacar la cantidad de mol de carbono que hay dentro de CO2. Y yo necesito que CO2 se vaya, ¿verdad? Entonces yo voy a multiplicar por un ratio, ¿verdad? De un mol de CO2
y arriba un mol de carbono. Básicamente así se pone, como para que este se vaya acá y se vaya con tu mol acá. ¿Sí? Entonces te quede solo el mol de carbono. Esto se puede hacer. Esto así es como nosotros sacamos el carbono de esos moles de CO2. ¿Ves? Ya, entiendo. Gracias. Dale. Por ejemplo, hay otro tipo de ejercicio también, que en el que cuando nosotros hacemos esto de sacar un elemento de una reacción, por ejemplo, a nosotros nos da, esta reacción, por ejemplo, nosotros nomás armamos, no nos dio a nosotros la reacción, nos puede dar la reacción, nos puede dar, nos puede poner, qué sé yo, estoy inventando esto, así que nada que ver, CO2 más H2O, pero ponerle que acá hubo un 2, ¿entendés? Ponerle que acá había una C. Bueno, no hace falta que esté la C. Ponerle que acá nomás había un 2. Yo acá por este 2 que está en la reacción, yo voy a saber que acá habían 2 moles dentro de la reacción. Pero no es el caso, ¿verdad? Digo nomás que más adelante pueden ver ejercicios en los que se les presente eso. Y creo que vamos a verlo ahora. Les voy a mostrar otro ejercicio donde muestre esto. Que este 1 mol, okay, este 1 mol sí puede variar. Este 1 mol. Porque depende de tu reacción. Pero acá no nos da reacción, nosotros armamos nomás nuestra reacción medio fea, ¿verdad? Entonces no hay cómo saber, ¿entiendes? Continuamos entonces. Acá nosotros sacamos, actualmente tenemos moles de carbono dentro de esta reacción, pero nosotros queremos masa, porque nosotros queremos hallar porcentaje de masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este mol vamos a volver a pasar a masa a gramos, básicamente. ¿Cómo hacemos? Multiplicamos por un mol de carbono y multiplicamos por la masa del carbono, que es 12 gramos, ¿verdad? Esto se va con esto. ¿Y qué es lo que nos queda acá ahora? Nos queda este número sobre este número por este número. No nos queda más acá ningún mol, no nos queda más ningún CO2, se fue todo. Entonces, nuestro resultado final, acá tengo la respuesta, así que gramos de carbono. Así es como nosotros podemos obtener el gramo de carbono, básicamente, dentro de esta reacción. Lo mismo después, viste que nos pide de C, de H y de O, lo mismo podemos hacer para H con H2O, ¿verdad? De este H2O que nosotros tenemos cuánto quedó al final, podemos sacar la cantidad de H que hubo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso ahora, a toda bala. Por I a la menos 3 porque está en miligramos y queremos pasar a gramos. Gramos de H2O. Un mol de H2O. Sobre, ¿cuánto sería la masa de H2O? 18. Así mismo. Pasamos a mol esto. O sea, ahora lo que hicimos es pasar a mol. ¿Y qué queremos sacar de este H2O? Queremos sacar el H, el hidrógeno. Perdón. Ahí no es H2 ahí arriba. Acá arriba, Sí. no. Justamente lo que nosotros estamos haciendo, como hicimos acá antes, es sacar el hidrógeno nomás. Nosotros estamos sacando cuántos gramos de hidrógeno hay acá. Hay en nuestro sample de agua. ¿Cuánto hidrógeno hay ahí?
¿entendés? Primer paso, nosotros pasamos esta cantidad de agua a mol, y acá es donde nosotros sacamos la cantidad de hidrógeno dentro de esa cantidad de agua, ¿verdad? Acá tenemos ahora cuántos moles de hidrógeno hay, pero tenemos en mol y nosotros queremos en gramos. Entonces, un mol de H y la masa del hidrógeno. No, no sé. ¿Verdad? Esto nos da un resultado de 2,85 por 10 a la menos 4 gramos de hidrógeno. ¿Verdad? Sí. Una pregunta. Sí. ¿Para qué se hacía lo último de 1 gramo de hidrógeno sobre 1 mol de hidrógeno? Esta parte. Sí. Porque nosotros acá, cuando estamos sacando este hidrógeno, nosotros sacamos en mol. Porque Sí. nosotros no podemos agarrar y directamente sacar acá gramos. Pero Y nosotros pasamos. queremos el resultado. Sí, vos podés hacer esto así todo por separado. Tipo, puedes agarrar y decir, bueno, ahora nosotros pasamos nuestro sample a moles. El segundo paso es sacar la cantidad de hidrógeno en moles que hay dentro de ese compuesto. Y el último paso es pasar esa cantidad de moles a gramos. Entonces, nuestro resultado final sería los gramos de hidrógeno que hay dentro de esta reacción. Ya. ¿Sí? Gracias. Y yo. Ya, seguimos arriba. Bueno, está medio feo, pero bueno. Y bueno, una vez que nosotros tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, podemos sacar nomás ya el percentage de cada uno, ¿verdad? Podemos sacar así como hicimos acá. Bueno, no tanto como hicimos ahí. Bueno, les voy a mostrar cómo. Ahora, viste que nos pide el final es cuál es el mass percentage de cada elemento de ácido acético. Tenemos ya gramos de cada uno. Y para pasar al mass percentage, nosotros sabemos por la fórmula que para hallar la masa, el porciento de carbono, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar, dividir, quiero decir, estos gramos de carbono que tenemos vamos a ver, dividido la cantidad total, esta cantidad total de CHU que tenemos, ¿verdad? Por 10 a la menos 3 gramos. Por 100. Este era por 100. Por 100. Esto nos da un resultado de 39,9%. ¿Sí? Así tenemos el porciento de cuánto carbono hay dentro de esta ecuación. ¿Qué tal hasta acá? Tengo una pregunta. ¿Por qué no ¿Alguna encontramos duda con también? esto? Ay, y sí. No, y ¿Por qué ahora no falta. Sí, el falta del todavía. oxígeno? Ayer, justamente ahora les voy a mostrar. Quería saber nomás si me siguen hasta acá. Sí, creo que sí. Ok. Voy a ir al lado. Bueno, y me bancan 2 minutos. Quiero hacer algo y ya. Sí, tranquilo.
Bueno, ya estoy acá. Les sigo mostrando. El segundo paso, o sea, la segunda parte que nos falta hallar el mass percentage de hidrógeno que vamos a hacer con nuestro resultado acá, ¿verdad? Nosotros obtuvimos dividido el total por 100%. 39,9%. Bueno, eso no es. En 6,72%. Bueno, y nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos ya un resultado. Sabemos cuánto por ciento de carbono hay dentro de nuestra reacción. Sabemos ya cuánto por ciento de hidrógeno hay dentro de nuestra ecuación. Y nos queda el oxígeno, ¿verdad? No hace falta que nosotros saquemos de esto ni de esto cuánto oxígeno hay. Porque nosotros sabemos que nuestra reacción está compuesta por estos tres nomás, por estos tres elementos. Ya tenemos el porciento de uno y tenemos el porciento del otro. Y el tercero podemos restar de 100 nomás. ¿Entienden? Entonces para más percentage de oxígeno hacemos 100 por 100 menos 39,9% más 6,72%, que nos da 53,4%. ¿Qué tal? Respondí tu duda, Julie, así se halla el de oxígeno. Que en realidad Sí, puede ser cualquiera, vos puedes hallar el oxígeno y dejar el hidrógeno y al final restar. Entonces, sí. Gracias. dale. Después continúa con otro tipo de ejercicio que es determinar la fórmula, ¿verdad? Te da un percentage, ahora es tipo lo contrario, te da el percentage y vos querés hallar la fórmula empírica de una reacción, ¿no? Básicamente querés saber, por ejemplo, tenés NaCl, así, vos querés hallar X y Z, y tenés el percentage de Na, tenés el percentage de Cl, tenés el percentage de U. Ahí, vamos a ver eso ahora. ¿Quieren ver eso? Yo no sé si quieren ver esto o quieren ver otra cosa. Me dicen nomás. Sí. Yo al menos. Esta parte, ¿quieres ver? Sí. ¿O quieres ver otra cosa? No, esa parte. Ah, ok. Sí, esta parte me parece importante porque sí o sí sale en el examen. Me acuerdo que salió 3 de estos por ahí. Así fuera ahora. Tipo de diferentes formas. Y ahora, por ejemplo, va a ser determine formas.
acá este ejemplo nos dice determine the empirical formulas from percentage composition, ¿verdad? Nos da el sodium dichromate, sodium dichromate. Tiene compuesto por NA, 17,5%, CR, 39,7% y O, 42,8%. ¿Verdad? Vos querés hallar NA, X, CRI o Z. Querés hallar X, Y y Z. El primer paso para resolver esto, si es que lo único que te da son los porcentajes y no te da, por ejemplo, un sample, por ejemplo, no te dice un sample de 70 gramos de NaClO, ¿verdad? Tiene este porcentaje, que consiste de este porcentaje, ¿verdad? Si no te da este sample, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos tomar un sample de 100 gramos. Tipo, nosotros decimos así, taking a 100 grams sample. Entonces nosotros ahí directamente, teniendo 100 gramos de sample y con los porcentajes, entonces sabemos el gramo de cada uno dentro de este sample, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos el gramo de cada uno. Esto es en caso de que no nos dé un sample, así como dije. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a hacer? Sería pasar a moles. Nosotros tenemos 17,5 gramos de Na. Perdón, me llamaron un segundo. Les sigo mostrando. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso ahora para encontrar esta empirical fórmula?
básicamente va a ser pasar a moles. Primero, pasar todo a moles. ¿Cómo pasamos a moles? Ya mostré varias veces, o sea, mostré anteriormente. Multiplicamos un mol de Na. Abajo tiene que estar el gramo de Na. ¿Saben cuánto es el peso de Na? Sí o sí les tiene que dar, básicamente, porque eso tendría que estar en la tabla periódica, ¿verdad? Yep. Para este ejemplo vamos a Na23, vamos a usar cromo 52 y oxígeno 16. Para pasar a mol, arriba mol, abajo gramos. ¿Cuántos gramos de Na? 23, ¿verdad? Esto nos da un resultado de 0,761 mol de Na, ¿verdad? El otro. Así vamos a ir pasando a moles. 52 gramos de CR. Esto da así. ¿Verdad? ¿Me siguen? ¿Todo bien hasta acá? Pasar a moles. Eso nomás hicimos. Sí. Este sería el primer paso. En el segundo paso, lo que vamos a hacer acá es, porque viste que nosotros estamos buscando esto, básicamente lo que tenemos que hacer es, para Na, vamos a agarrar la cantidad de moles que tenemos y vamos a dividir con el más chico entre estos tres. ¿Cuál es el más chico entre estos tres? Es justamente el de Na, es este, ¿verdad? Entonces vamos a dividir así. Esto nos da 1. Para cromo, 0,763 y dividimos con el más chico. Todos vamos a dividir con el más chico. Tenemos 1 gramo también. O sea, no es gramos ni mol. Acá en realidad, tipo, está el mol, se van ambos. Entonces, al final para oxígeno, que es 2,68 dividido 0,761 también, el más chico, nos da un resultado de 3,52. Esto es para hallar el número de X y Z. Pero ¿qué pasa acá que nos da, por ejemplo, un resultado así? 3,5. Nosotros nunca vimos así un CHO que tenga 3,5, ¿verdad? No se puede eso. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Multiplicamos por 2. O multiplicamos a conveniencia, ¿verdad? Según lo que nosotros querramos, que nos quede, que sabemos que se puede, ¿verdad? Al multiplicar todo por 2, nosotros vamos a obtener nuestra fórmula principal. Na2, Cr2, ¿verdad? Y para oxígeno, 3,52 por 2 va a ser 7,4, no sé. Vamos a redondear.
así, ¿verdad? Esta es nuestra fórmula empírica. Sí, así básicamente se hace. ¿Tiene una duda en esta parte? No. Puedes hacer así tipo un quick review de todo, tipo decir, de los pasos nomás. No hace falta que expliques todo uno por uno, sino que tipo los pasos nomás que hiciste. Ok, de este ejercicio, ¿verdad? Sí, por favor. Dale. En este ejercicio nos dan sodium dichromate, un compuesto, y nos dice que este compuesto está conformado por Na, por sodio, por cromo y por oxígeno. Y nos da, esto es la parte de datos, nos da el % de cada uno dentro de esta reacción. Nos da que hay 17,5% de sodio, nos da que hay 39,7% de cromo y nos da que hay 42,8% de oxígeno dentro de este sodium dichromate, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide hallar la fórmula empírica de este sodium dichromate. La fórmula empírica sería su Na con su número ahí abajo que no sabemos, su Cr con su número ahí abajo y su O con su número ahí abajo. Esa es la fórmula empírica. Entonces, antes de empezar, ¿verdad? En realidad este sería nuestro primer paso, ¿verdad? Puse acá, pero paso negativo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, si es que no nos da ningún sample, no nos dice tanto por ciento dentro de un sample de tantos gramos, no nos da el sample, solo nos da el por ciento. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos elegir un sample. A esto me refiero con un sample, ¿verdad? Una cantidad de ese sodium dichromate, ¿verdad? Entonces, yo elijo mi sample. Digo, bueno, voy a tomar 100 gramos de este sodium dichromate. Entonces, con ese 100 gramos yo sé, con el por ciento, cuántos gramos de cada uno hay dentro de ese sample, ¿verdad? Directamente, con este 100 gramos, tanto por ciento, sé que hay 17,5 gramos de Na. ¿Entienden? Sé que hay 39,7 gramos de Cr y sé que hay 42,8 gramos de oxígeno. Entonces ahí nosotros tenemos el gramo de cada elemento. Y lo primero que vamos a hacer para hallar esta fórmula empírica sería pasar a moles. Porque nosotros tenemos en gramos. Pasamos a moles. El primer paso. Sabemos ya pasar a moles, que sería multiplicar por un mol del compuesto, del elemento que estamos usando, un mol de Na en este caso, dividir con la masa. Sabemos que el Na pesa 23 gramos en la tabla periódica, ¿verdad? Eso sería dato, puede ser que les dé, no sabemos bien todavía, pero eso es cuánto pesa el Na. Dividimos este gramo, se va con este gramo, entonces quedan mol, ¿verdad? Nos sale 0,761. Lo mismo hacemos con el cromo y el oxígeno. Multiplicamos por un mol de cada uno y dividimos con su cantidad de masa, ¿verdad? Sabemos que el del cromo es 52 y que el del oxígeno es 16. De esta manera nosotros obtenemos la cantidad de mol que hay de cada uno. Y lo siguiente que vamos a hacer para saber esta empirical fórmula, nosotros vamos a elegir el número más chico que nos salió dentro de estos tres resultados. En este caso, ¿cuál es el más chico? Es este 0,761 mol de sodio. Este es el número más chico. Entonces vamos para el segundo paso, vamos a agarrar y vamos a dividir cada uno por el más chico. Para sodio dividimos su moles, la cantidad de moles que hay de sodio, 0,761
dividido al más chico, que es el mismo, ¿verdad? 0,761, nos sale 1. Para el segundo nos sale aproximadamente 1, ¿verdad? Acá le puse 1, pero no es 1, ¿verdad? Y para el tercero nos sale 3,52. ¿Siguen hasta acá? Y ya que nosotros tenemos este resultado, que ya sería nuestra cantidad de nuestro número acá, nosotros al poner esto nos damos cuenta que no podemos acá tener un número con coma, no podemos tener un 3,5. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Lo mejor sería multiplicar a conveniencia, ¿verdad? Nosotros podemos multiplicar por 2 y podemos obtener este resultado que es Na2, Cr2 y O7, redondeando, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer, porque no podemos directamente poner 1, 1 y 3,52. No. Ni 3 tampoco, porque no queda bien, ¿verdad? Y así. ¿Qué tal hasta acá? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, gracias. Ok. Estoy buscando otro ejercicio. Hay uno que habla de limiting reactant. ¿Quieren ver esa parte también? Con un reactivo limitante dentro de una reacción. Ese no es el Supongo. ¿Ves? chito lento. Ese no está bien, ¿verdad? ¿Cómo? Hay algo que ella no mostró, un sándwich, no sé qué. Y Sí, algo de ese es. de ese, me sirve. ¿Sí? Sí. Y Les voy a mostrar eso. Pero quiero buscar que el enunciado, así que espérenme un segundo. Ah, sí, el del sándwich. Ah, sí, ahora estoy viendo la foto. Bueno. El ejemplo 3.9 es calculating with a limiting reactant involving moles. Bueno. Nos dice zinc metal reacts with hydrochloric acid by the following reaction. Nos da una reacción, ¿verdad? Voy a escribir acá la reacción entre zinc con cloro y H2. Nos da esta reacción. Si 0,30 moles de zinc es añadido al hydrochloric acid containing 0,52 moles de HCl, ¿cuánta cantidad de moles de H2 son producidos? Ok. Sí, básicamente se agregan
0,30 moles de zinc a este HCl que contiene 0,52 moles de HCl, estos moles. ¿Cuánta cantidad de H2O es producido? Perdón. Dice que, ¿cuál es el primer paso? Es identificar el reactivo limitante. Perdón. ¿Cómo podemos identificar este reactivo limitante? Porque el reactivo que da el smaller amount of the product is the limiting reactant. Eso es lo que nos dice. Entonces básicamente vamos a hallar la cantidad de producto mediante cada uno. O sea, les voy a mostrar. Vamos a agarrar. Por ejemplo, nosotros tenemos 0,30 moles de zinc, de los cuales yo quiero saber a ver, un mol de H2, un mol de Cn, 0,30 mol de H2, y lo mismo hacemos con HCl, mol de H2, bueno, acá ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Acá básicamente nosotros, justamente lo que yo les mencioné antes, que es que estamos sacando una relación entre H2 y entre Cn, usando esta reacción como guía, ¿verdad? Básicamente nosotros decimos que de 0,30 moles de zinc, nosotros obtenemos un mol de H2 por cada un mol de zinc. Porque acá hay un 1, porque acá hay un 1, ¿verdad? Nos da este resultado que es el mol de H2. Volvemos a hacer esta reacción, pero con HCl. Nosotros sabemos por cada mol de HCl que en este caso nosotros acá tenemos 2 mol de mol de H2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos esta reacción. Sí. Se cortó hace rato ¿Sí? tu audio y no se te escuchó. ¿En serio? Sí. ¿No se me escucha ahora? Ahora sí, pero hace rato se cortó. Ah, perdón. ¿Desde qué parte? O sea, explico de vuelta. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Nosotros estamos sacando una relación entre moles de H2 y zinc. ¿Qué significa esta relación? Significa que por cada mol de zinc, que es un mol, nosotros obtenemos un mol también, porque acá nos dice un mol de H2, ¿verdad? Esa es nuestra relación. ¿Qué relación hay entre zinc y H2? Dice que por cada un mol de H2, un mol de zinc. O viceversa, ¿verdad? En este caso queremos saber nuestro resultado final, cuántos moles de H2. Esa es la manera de obtener. Y después hacemos lo mismo con el HCl. Hacemos la misma relación. Y esto es de lo que yo le hablaba anteriormente, de que cuando tenemos 2 moles de una molécula, ¿no? ¿Qué significa esto?
significa que, y esto es una relación que podemos ver mediante esta reacción que nos da luego el ejercicio, ¿verdad? Que es que por cada 2 moles de HCl nosotros obtenemos 1 mol de H2. ¿Entienden? Y eso es lo que nosotros ponemos acá, para poder hallar cuántos moles de H2O podemos tener. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se dice? Para poder identificar el reactivo limitante, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver cuál es el que nos da el menor resultado. Porque el reactivo limitante básicamente es que te limita, ¿verdad? Justamente su nombre dice, hasta acá nomás vos podés obtener de esto, ¿verdad? Esto nomás es lo que vos podés obtener. Entonces es el más chico, ¿verdad? Es este. Ese es nuestro reactivo limitante. Y va a ser esta la cantidad de H2O que se puede producir. ¿Me entienden? Sí, creo. ¿Sí? O sea que para encontrar, lo único que tenemos que hacer es pasar la cantidad de moles que nos da el problema en moles de H2, que sería tipo H2, no sería agua en sí, ¿verdad? O sí sería agua. No, H2 no es agua, son 2 hidrógenos nomás. Ah, H2O es agua. ¿y por qué cuando vos decís esta cantidad nomás puedo recibir de agua, te referís a los moles de H2? Esta cantidad nomás puedo conseguir de H2 nomás. Ah, No es agua. O sea, H2. sí, tranqui. Viste que nosotros teníamos esta reacción principal. Eso es lo que nos da el problema. Y nos dice que tanto de zinc se agregó y tanto de HCl se agregó. ¿Cuánto de H2O vamos a obtener? ¿Cuánto de H2O es producido? ¿Verdad? Y nosotros tenemos lo que sería un reactivo limitante, algo que se limita, que dice no se puede más producir H2. Hasta cierto punto nomás se puede producir H2. ¿Entendés? En este caso nosotros podemos identificar cuál es ese reactivo limitante, que es hallando esta cantidad de H2 por cada elemento, por zinc y por HCl, para ver cuál es el que da un menor resultado. En ese caso, ese sería nuestro reactivo limitante. Ya. Y así. Creo que esos son todos los ejercicios del chapter 3. No sé si querés que te muestre uno de los ejercicios que me pediste, Julie, antes que termine la hora. Creo que voy a poder hacer, la verdad. Voy a intentar leer el libro, voy a intentar hacer por mi cuenta también, porque si no, voy a poder hacer. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal eso de Lewis? ¿Qué tal eso de Lewis Fórmula? ¿Qué tal está? No estoy tan bien, pero yo le había pedido a la TA que nos explique un poquito a mi grupo de amigos. Y más o menos estamos. Porque ese te puedo explicar ahora así un ratito. Sí, tenés tiempo Que nomás. termine. Uno de los ejercicios menos. Sí, reloj. Dale. Mira, por ejemplo, vos me pasaste el 954. Que dice escribir el Lewis Fórmula. De O3. No dice O3. Sí, dice O3.
O3, CO y HNO. Para lo de Lewis fórmula, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sumar las valencias. Por ejemplo, nosotros sabemos que el oxígeno, por ejemplo, tiene valencia 6, ¿verdad? Bueno, en todo caso creo que este oxígeno sería nada más así. Ah, claro, 3 oxígenos. Bueno, vamos a ver un poco. El oxígeno tiene valencia 6 y tenemos 3 moléculas de oxígeno. Entonces la cantidad de puntitos que nosotros podemos tener va a ser 6 o 3, 18. ¿Entendés? Entonces vamos a ir colocando los puntitos de acuerdo a esa cantidad. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se acabó. ¿Y cómo conectamos estos dos? A ver. Voy a pegar uno acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a pegar otro acá. Se me encimó un chiqui. Bueno. ¿Pillas esto? Sí, pillo. Pillo. Una pregunta, ¿ahí no tendría que cumplir la regla de los 8 cositos? El tema pues que tipo ahí los 3 oxígenos se unen, entonces esa parte donde hay 4 puntitos al lado se Ahí doble comparten el mismo. entre los dos. Entonces el primero es 2 a la izquierda, 2 arriba y son 4 a la derecha, son 8. Ah, ya, pillo. Ah, y el momia es para carbono y... O sea, carbono. Y sí, para carbono y oxígeno, para CO2, ¿verdad? Son 4 electrones. Son 4 Ah, electrones. ¿Entendés? ahí recién ¿Sí? se actualizó tu pantalla, pues. Se había congelado. Ah, perdón. Tranquilo. Ya pillo. Ok. A ver, este de acá. Este creo que no tengo. Vale. HN. Tenemos que hacer lo mismo. Contar la cantidad de electrones que hay de cada uno. Nitrógeno creo que tiene valencia 5. Oxígeno tiene valencia 6. Aquí hay 3. Entonces al final va a haber 18, 19, 24 electrones de valencia, se llama. A ver cómo vamos a ordenar este. Básicamente Todos esos hay... números se quitan por su grupo nomás, ¿verdad? Sí, por su grupo o su valencia, en realidad. Su valencia, su grupo, sí. Porque normalmente, eso es lo que no entiendo, viste que normalmente la profe siempre agarra tipo S y P nomás, o sea, los subshells S y P. Igual Uh-huh. si tipo parece, o sea, no sé si es que solamente se agarran S y P o si, por ejemplo, si el elemento va hasta D, vas a agarrar D y P, por ejemplo. O siempre es S y P. Creo que siempre va a ser ese.
Y la Su valencia es lo que número, le sí, falta para completar ese. su número de grupo. Cacho. Sí, está bien así. A ver, este. Contando esto así, por ejemplo. Viste que el hidrógeno necesita dos nomás, ¿verdad? Eso está. Necesita dos electrones. ¿Qué le da esto? ¿Verdad? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Y acá tenemos 24 nomás. Entonces, una vez que vos acomodes todo, vos podés ver esto, por ejemplo, que tenés 26 puntitos y vos tenés 24 nomás. Entonces, lo que vos podés hacer, a ver qué puedes hacer. Creo que este puedes agarrar y pasar acá. Entonces, esto es un doble enlace. Y en este caso hay 1, 2, 3. ¿Será que estaba bien antes? Porque acá me da 22. ¿Qué dicen ustedes? Y no sé la verdad. A ver. Y no puede ser un doble enlace con el de arriba. O va a ser lo mismo. Este acá arriba decís. Ah, ¿sabes qué puedo hacer? No sé si eso es lo que me dijiste. Puedo poner el hidrógeno arriba. O en cualquier lado. Tipo acá. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí tenemos justito. Y ahí, por ejemplo, o sea, no se hace un alcohol por estar H y o eso no importa. Creería que no, porque el HO en realidad tipo es junto, así. Tipo, es un OH. Pero podría ser, no estoy segura nomás. Creo que no, porque si era un alcohol, por ejemplo, acá nosotros ya íbamos a ver. Tipo, iba a ser un NaOH. ¿Entendés? Y ya. El alcohol tiene eso que es OH.
y se nota acá y se notaría acá también. Tipo, no íbamos a poder separar ese OH, íbamos a tener que poner barra OH. ¿Entendés? Eso es los alcoholes. ¿Qué tal? Bien, excelente. Creo que podemos terminar acá la tutoría. Pásenme sus ejercicios si es que quieren ver más, si quieren la semana que viene volver a tener química. ¿Cuándo ustedes rinden? Y ahora se está discutiendo qué día, porque Yautín está armando escándalo de error. Hija, Y tipo nos quieren hacer rendir física y química el mismo día. hija, Sí. ok. Avísenme cualquier cosa, podemos hacer otro día la tutoría de química, según Dale. les quede mejor. O me pasan su ejercicio y les respondo al privado también. Dale, Si les puedo ayudar. Ok, Dale. gracias. gracias. Chau, chau, chau. Chao. Chao.